Bendiciones y saludos, queridos hermanos. Bueno, les saluda su hermana en Cristo, María Cebes. Una vez más, para mí una gran bendición compartir la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Bueno, les comparto el título del tema de este día. Un corazón perdonado es un corazón sanado. Bueno, yo pienso que todos deseamos tener la sanación física del alma, del cuerpo, ¿verdad? Y pues para eso necesitamos tener un corazón pues sano, ¿verdad? Semejante al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo y semejante al Inmaculado Corazón de nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Un corazón sanado, un corazón perdonado. Bueno, para eso vamos aquí a la palabra de nuestro Dios por medio de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Y la palabra del Señor nos dice: sean buenos y compasivos los unos con los otros, y perdónense los unos con los otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Palabra de Dios. Bueno, aquí el Señor nos invita definitivamente a ser misericordiosos, a ser compasivos con los demás, ¿verdad? Y a perdonarnos los unos con los otros. Bueno, pues quiero decirles que en realidad eso significa perdonar, ser compasivos con los demás, ¿verdad? Pues ahora sí brindarles el perdón a los que nos han ofendido. Fácil humanamente, claro que no es, pero sí con la ayuda de nuestro Dios. Bueno, para eso vamos a ver lo que significa en realidad el perdón. Perdón es un acto de olvidar una ofensa o saldar una deuda. Es perdonar el daño que se ha hecho. Eso es lo que significa el perdón. En realidad, el acto de olvidar una ofensa, humanamente tal vez no podemos hacerlo tan fácilmente. Eso es solamente con la ayuda de Dios y con el proceso del tiempo, ¿verdad? Cuando alguien nos ha ofendido, pues nos duele lo más profundo de nuestro corazón. Pues también aquí dice, es saldar, eh, este, dice, es saldar una deuda, perdonar el daño que se ha hecho. Eso es perdonar. En realidad es, pues, ahora sí que con la ayuda de Dios, perdonar las ofensas, los maltratos, las acciones que pudo haber hecho cualquier persona, incluso una persona cercana, un ser querido, hacia nosotros, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, pues, ¿qué les puedo decir? El perdón es el difícil arte de perdonar y no es un sentimiento, es una decisión. O sea, el yo me decido a perdonar, porque en realidad, queridos hermanos, hay personas, y lo hemos escuchado, yo creo usted también, que dice, es que yo no puedo perdonar, o ya no puedo perdonar esta ofensa, no puedo perdonar a esta persona. Entonces quiero decirles, queridas hermanas, que eso es una decisión que se toma. Decido perdonar. ¿Por qué es que usted y yo tomamos y debemos de tomar la decisión de perdonar? Bueno, queridos hermanos, aquí vamos a ver unas razones del por qué nosotros tenemos que tomar la decisión de perdonar al que nos ha ofendido. Y para eso, bueno, pues aquí nos dice que para sanar. Tenemos que nosotros, pues perdonar al que nos ha ofendido para tener sanación, ¿verdad? Porque pues muchas de las enfermedades mentales, emocionales y físicas vienen a causa de los odios y rencores. Mire, les cuento que había unos hijos que llevaron a su madre enferma de cáncer, muy enferma, en su fase final de cáncer, y la llevaron a un retiro espiritual y pidieron a los sacerdotes que oraran por ella. Y pues sí, los sacerdotes empezaron a orar por ella, pero uno de ellos paró la oración y dijo, deténganse un momento, dice, yo siento un bloqueo grande. Dice, hay algo que no deja que la oración penetre a esta persona. Y el sacerdote le pregunta a la mujer, le dice, oye, de casualidad hay un odio, rencor que tú tengas hacia alguien. Dice, ay, padre, no me lo hubiera recordado. Odio a muerte a mi yerno. Dice, pues tienes que perdonarlo para que puedas sanar de ese cáncer. Dice, padre, prefiero morirme que perdonarlo. Muchas personas son tan grandes el odio, rencor, resentimiento y falta de perdón y endurecimiento de corazón de esa persona que ya no lo pueden perdonar tan fácilmente. Pues quiero decirles que primero es
pues el enojo, ¿verdad? El enojo por la ofensa, por lo que se ha hecho. Después viene el resentimiento. Después viene, pues ahora sí que la falta de perdón, el endurecimiento de corazón, que ya ahí pues es un proceso, ¿verdad? Que en realidad la persona va o pues primero se enoja, después hay un resentimiento, después viene el odio, el rencor, la falta de perdón y de repente pues se endurece el corazón y ahí ya no, la persona no quiere perdonar al que le ha ofendido. Y pues yo creo que Dios nos pone el mejor ejemplo de que Él perdonó a quien mal ofendió, al que lo llevó a la cruz, ¿verdad? A una muerte de cruz, pues, y Él perdonó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él nos da el mejor ejemplo de que debemos de perdonar, todo lo que pues se haga contra nosotros, incluso de las personas más queridas y más cercanas. Bueno, ¿por qué? Para sanar, ¿verdad? Muchas como les había dicho, muchas enfermedades mentales, de alma, cuerpo y espíritu, pues vienen a causa de los odios, rencores y de la falta de perdón. Y para ser perdonado, ¿por qué? Por Dios, porque también nosotros, pues en esa oración que siempre repetimos el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar para ser perdonados por nuestro Dios y para sanar el pasado, ¿verdad? Para no estar ahí pensando lo que me hiciste, lo que me dijiste, lo que me dejaste de hacer. Pues dicen en sí, científicamente está comprobado que si las personas no pensáramos en el pasado, no hubiera enfermedades mentales ni físicas. Así es de que, pues, hermanos, para que el pasado no sea algo que nos arruine el presente. Perdonar para poder sanar el pasado, para amar y ser amado en plenitud y para alcanzar la salvación. Queridos hermanos, pues aquí es como dice, para amar y ser amados en plenitud, ¿verdad? Cuando nosotros pues no perdonamos a aquel que nos ofende, pues obviamente muchas veces son hasta personas, hermanos de sangre, los padres con los hijos, ¿verdad? Que no se perdonan alguna ofensa y pues ahí no puede uno estar, se puede decir, recibiendo amor y amar a los demás en plenitud y para alcanzar la salvación, ¿verdad? Porque pues así como dice nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que aplicar el perdón con los demás para ser perdonados y alcanzar la salvación. Bueno, queridos hermanos, ¿cómo es que Dios quiere que perdonemos a los que nos han ofendido? Fíjense que aquí hay una parábola de las más hermosas que existen en nuestra palabra y está en Mateo 18, ¿verdad? Y es un poco larga, se las voy a comunicar. Brevemente, ¿verdad? Dice que había un rey que quiso ajustar cuentas con sus funcionarios y mandó llamar al primero que le debía millones. Era una deuda tan grande que no podía pagarla. Y entonces el rey mandó que lo llevaran, que lo vendieran como esclavo a él y a toda su familia. Y esta persona, pues angustiada, le pide al rey, dame paciencia y te pagaré todo lo que te debo. Y entonces el rey tuvo compasión de él y le perdonó los millones que le debía. Y él pues contento sale, ¿verdad?, del palacio y se encuentra a uno que le debía mucho menos. Lo agarra del cuello y le dice, págame lo que me debes. Y el otro le dice, tenme paciencia y te pagaré hasta el último centavo. Dice, no, págame lo que me debes, y lo mandó a encerrar hasta que le pagó todo lo que le debía. Y pues los otros funcionarios, al ver lo que había hecho cuando se le había perdonado una deuda a millones, fueron con el rey y le dejaron saber estos hechos, y el rey se enojó tanto que lo mandó traer. Le dijo, ¿cómo es posible que yo te perdone una deuda tan grande y tú no tuviste compasión de que te debía una deuda mucho menos menor que la que yo te perdoné? Ahora vas a quedar encerrado hasta que pagues el último centavo. Y dice la palabra de nuestro Señor, en Mateo 18:35 dice, Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Así es como quiere nuestro Dios que perdonemos de corazón. ¿Y qué es perdonar de corazón, queridos hermanos? Bueno, quiero comunicarles que hace poquito platicé con una persona
Y esta persona pues no se habla con su hermana mayor y no se habla con su hermano menor de carne y de sangre. Por problemas de herencias no arregladas. Pues ustedes saben que nuestros padres a veces sí, porque cuesta mucho trabajo y mucho dinero a veces arreglar un testamento y pues quedó ahí una propiedad, pues no arreglada legalmente y pues hubo desavenencias, desacuerdos con los hermanos que quedaron, ¿verdad? Y pues salió esos enojos, resentimientos y pues yo hablaba con esta persona, le decía yo, debes de buscar la manera de reconciliarte con tu familia, ¿verdad? Y decía esta persona, dice, no, dice, es que yo no le guardo rencor a ninguno de ellos, para nada, pero simple y sencillamente no quiero verlos, no quiero hablar con ellos y visitarlos mucho menos. Hermanos, eso no es perdonar de corazón, ni tampoco es como engañarnos nosotros mismos. O sea, yo no tengo nada contra ellos, pero nada más no los quiero ver, no quiero hablar con ellos y mucho menos visitarlos, siendo hermanos de carne y de sangre. Wow, hermanos, pues es que así está el mundo, así está la vida y solamente con la gracia de Dios, su gran poder, podemos perdonar las ofensas que se nos han dado. Pues, queridos hermanos, a pedirle a Dios que nos dé esa gracia de perdonar de corazón, no de labios para afuera, de corazón, ¿verdad? Y pues impedimentos para perdonar. La soberbia es un sentimiento de superioridad, cuando nos sentimos superior que los demás. Por eso no perdonamos. ¿Yo por qué? Yo porque voy a buscar la cara de esta persona, ¿verdad? Aún siendo mi familiar, cuando la familia se está desuniendo. Ni siquiera pues ponemos de nuestra parte para que se mantengan esos vínculos familiares unidos. Y también otro de los impedimentos pues es el orgullo. El orgullo es el exceso de estimación hacia sí mismo, el amor exagerado hacia nosotros mismos. Nos queremos tanto que no somos capaces de bajarnos, de humillarnos, a perdonar y pedir perdón a los demás, ¿verdad? Bueno, eso solamente pues Dios nos va a dar la gracia el día de hoy de poderlo aplicar, ¿verdad? Y pues también lo que también se impide, es un impedimento para perdonar, son los deseos de venganza. Pues me las va a pagar, ¿verdad? Humanamente es normal, queridos hermanos, no debemos de sentirnos tan mal, pero sí pedirle ayuda a Dios de que nos quite esos pensamientos y deseos de venganza. Mire, vamos a ir aquí a la palabra de nuestro Dios en la carta a los Romanos, capítulo, aquí está, nos dice la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 17 en adelante, y nos dice la palabra del Señor: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Palabra de Dios. Dice que aquí usted y yo no debemos de tomar venganza nosotros mismos, porque, wow, hermanos, cuando una persona está enojada, es capaz de eliminar a su propio hermano de carne y de sangre. Se ha visto hasta en las mejores familias, queridos hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado de no darle cavidad a los malos pensamientos ni sentimientos de venganza, ¿verdad? Porque mire, quiero decirles que corazón, como dijimos, un corazón perdonado es un corazón sanado. Y corazón es el órgano central de la circulación de la sangre y fuente de los sentimientos. Si usted y yo no desechamos, no evitamos los pensamientos de deseo de venganza, odio, rencor y sentimientos, se van a nuestro corazón, a la sede de los sentimientos, y de ahí pues nos hacen actuar en contra de la persona que nos ha ofendido. Y aquí hoy el Señor nos deja bien claro, en lo que dependa de ustedes, traten de vivir en paz con todos. En lo que dependa de nosotros, no del que nos ha ofendido,
Nosotros somos los que conocemos a Dios, nosotros somos los que nos hemos encontrado con Dios y nosotros somos los que tenemos que buscar la reconciliación con aquellos que nos han ofendido, que tal vez nos han levantado un falso testimonio, nos han traicionado, ¿verdad? Porque yo pienso, queridos hermanos, que es muy difícil, una de las cosas más difíciles de perdonar es una traición, es una infidelidad. Pues ¿qué le puedo decir? Hay personas que se acercan a nosotros y pidiendo ayuda porque pues su pareja, su cónyuge los ha traicionado y solamente pues Dios les puede ayudar a sanar esa herida y puede ser el día de hoy. Gloria a nuestro Dios. Bueno, queridos hermanos, ya vimos aquí los impedimentos y que se interponen en que perdonemos, pero también hemos visto en las razones de por qué debemos de aplicar el perdón. Y hoy vamos a ver entonces en estos momentos a quién debemos de perdonar. Y para eso vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 34. Y la palabra del Señor nos dice: los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la base de toda la ley y las enseñanzas de los profetas. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, aquí vamos a ver a quién debemos de perdonar el día de hoy. Y dice el Señor que, pues, le dijo a este fariseo, a este maestro de la ley, dice: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero muchas veces nosotros no podemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque tenemos algo contra Dios, queridos hermanos. Sí. Y usted va a decir: ¿cómo que tenemos algo contra Dios? Sí. Más cuando usted y yo sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo tiene. Y que nosotros sabemos que Él todo lo puede evitar, que Él todo lo sabe, Él sabe lo que va a acontecer, lo que viene, y que Él puede evitar desgracias, incluso en nosotros, enfermedades, cáncer, ¿verdad? Pero también su palabra dice, por medio de la carta a los romanos, que todo lo que le acontece a usted y a mí, siempre es para un bien, nunca para un mal, para aquellos a los que Él ha escogido por un propósito. Bueno, queridos hermanos, pero a veces nuestra humanidad no lo entiende y nos cuesta trabajo aceptar la voluntad de Dios. Y muchas veces guardamos rencor hacia nuestro Dios, tenemos algo contra Él porque permitió en nosotros una desgracia, una enfermedad, una muerte de un ser querido, o simple y sencillamente porque esperábamos de Él una gracia o un milagro grande que no aconteció en el momento que más lo necesitábamos y nos decepcionamos de Dios. Eso puede pasar, queridos hermanos. Le pasó hasta a los más grandes profetas que se enojaban y le reclamaban. Y le decían: ¿por qué, Señor? Pues cuánto más a nosotros que somos humanos y débiles, ¿verdad? Que estamos luchando por la santidad. Podemos tal vez tener algo con nuestro Dios. Pues hoy es día de reconciliarnos con nuestro Dios. Yo creo que usted y yo lo sabemos, que hay muchísimas personas que se alejan de Dios, se alejan de la Santa Iglesia porque no le perdonan a Dios que se llevó a un ser querido, ¿verdad? Y muchas veces cuando los padres entierran a los hijos, que eso es difícil de perdonar, ¿verdad? Y pues que no aceptamos la voluntad de Dios, no tenemos una fe crecida, madura, y nos alejamos de Dios y de sus cosas, y de sus caminos. Bueno, pues es tiempo de reconciliarnos con Él. Y dice, y pues este es el primer mandamiento, y el segundo, parecido a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Con quién debemos de reconciliarnos? Pues con el prójimo, querida hermana y querido hermano. Aquel que tenemos a un lado, que pudiera ser el esposo, que pudiera ser los hijos, ¿verdad? Ese esposo que tal vez traicionó, esa esposa que tal vez traicionó, cometió una infidelidad, cometió un acto en contra de nosotros y pues nos duele eso, ¿verdad? O perdonar las ofensas, los malos tratos, tal vez
del esposo, de los hijos, la desobediencia de los hijos, los malos tratos. Hay personas que a veces me dicen, Mari, ore por mí porque mi hijo es muy grosero conmigo, me falta el respeto, me levantó la mano. Dios tenga misericordia de nuestros hijos, ¿verdad? Porque estamos pasando tiempos difíciles y estamos pasando pues esas generaciones de las que habla el Señor, que pues hijos malagradecidos, ¿verdad? Hijos ingratos. Bueno, pues orar por ellos para que Dios los traiga a la conversión, porque pues sí es difícil lidiar con hijos rebeldes y desobedientes, ¿verdad? Y pues a perdonarlos, porque pues yo pienso que el propósito más grande de nuestro Dios aquí en la tierra para nosotros alcanzar el cielo es aprender a perdonar y amar a aquellos que nos han ofendido, ¿verdad? Perdonar al prójimo, a todo aquel que esté a nuestro lado, el jefe, el compañero de trabajo que nos ha lastimado, que nos ha ofendido, ¿verdad? Los malos comentarios, falsos testimonios que a veces levantan contra nosotros, tantas ofensas que hay diariamente, ¿verdad? Pero que solamente Dios nos va a dar la gracia de poder perdonar a aquel que nos ha ofendido, ¿verdad? Aquel que no podemos pasarnos de aquí ni con agua bendita, queridos hermanos. Aquel que se nos ha atorado en el cuello, que hoy tiene que salir ese enojo y resentimiento, odio, rencor hacia esa persona. Gloria a nuestro Dios que nos da esa gracia. Humanamente no podemos, hermanos, el difícil arte de perdonar, pero sí con Dios. Todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo Jesús. Amén, así sea. Bueno, y finalmente ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Conciliarnos con Dios, a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pues queridos hermanos, pues, ¿qué le puedo decir? Muchas veces, como el Señor hoy nos hablaba en esta hermosa parábola, ¿verdad? Que pues este hombre le perdonó millones a alguien y él no quiso perdonar una deuda mucho más pequeña. ¿Cuánto nos ha perdonado nosotros? Dios a nosotros, hermanos. Tal vez usted y yo vinimos a los pies de Cristo con un adulterio, con abortos, que cometimos robo, cosas malas, ¿verdad? Y el Señor nos perdonó tal vez millones de ofensas cuando vinimos a sus pies. Y muchas veces una mala cara, un mal comentario que alguien hizo contra nosotros, no lo podemos perdonar. Algo mínimo, hermanos. Bueno, pues eso vamos a pedirle a Dios que nos libere de toda soberbia y orgullo que se pudiera interponer en que perdonemos al prójimo. Y pues perdonar al prójimo como a nosotros mismos. Reconciliarnos con nosotros mismos, queridos hermanos. Muchas veces nosotros hemos cometido pecados que no nos perdonamos nosotros mismos. Nosotros ya fuimos y confesamos ese pecado, pero sigue la conciencia lastimándonos y condenándonos. Dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16-17, que nuestro Dios envió a su único Hijo al mundo para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para salvar al mundo. Dios no nos condena, nuestro Señor Jesucristo menos, sino nosotros mismos, nuestras acciones, el enemigo cuando nos hace pecar. Y pues, ¿qué les puedo decir, queridas hermanas? Si usted, aunque haya cometido, querida hermana, querido hermano, el peor de los crímenes, si usted ya lo confesó al sacerdote y él lo absolvió de ese pecado, pecado confesado, pecado perdonado. No se esté torturando porque hice esto o porque dejó de hacer algo, porque por eso a veces no nos perdonamos, por algo que hicimos o por algo que dejamos de hacer, ¿verdad? Entonces, pues perdonarnos a nosotros mismos. Tal vez nosotros levantamos un falso testimonio ante alguna persona, le perjudicamos su imagen de Cristo yo, pues, ¿qué les puedo decir? Hay personas que caen en la cárcel injustamente, acusados de un abuso sexual que no cometieron, de un crimen que no cometieron. Y pues no sabemos, tal vez usted, algún pariente está sufriendo de eso, de algo que cometió y no debió de hacer, o algo que a veces dejamos de hacer el bien, pudiéndolo practicar, y pues pecamos de eso y nos arrepentimos. Ay, ¿por qué no ayudé a esta persona pudiéndolo hacer, verdad? Tanto económicamente como moralmente. Entonces, pues perdonarnos a nosotros mismos, queridos hermanos, reconciliarnos con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. El difícil
arte de perdonar, queridos hermanos. Bueno, aquí en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículo 22 nos dice la palabra de Dios que Pedro llegó ante nuestro Señor Jesucristo y le dijo: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra del Señor. Siempre, hermanos. Pedro se ha de haber sentido súper. Ya perdoné 7 veces. Voy con el maestro que me felicite. Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Pedro, te digo que no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. Siempre, siempre. Tal vez Pedro, cansado de perdonar a la suegra que Jesús le sanó de fiebre, o a alguno de los apóstoles que lo tenía cansado, o la esposa, no sabemos, pero él ya estaba cansado de perdonar. Tal vez tú y yo estamos cansados de perdonar. Las mismas malas acciones, las mismas palabras ofensivas del esposo, de los hijos, de los que nos rodean. Pero aquí el Señor hoy nos llama a perdonar siempre. Cierra tus ojitos, querida hermana. Cierra tus ojitos, querido hermano. Levanta tus manos, porque hoy el Señor nos habla de un corazón perdonado, un corazón sanado. Y en estos momentos vamos a pedirle a nuestro Dios que sabemos que está presente aquí. Señor Jesucristo, en estos momentos clamamos tu presencia divina, tu gracia, tu amor, tu favor, tu perdón sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Clamamos la presencia y la intercesión de María Santísima y la de todos los santos y ángeles del cielo, para que hoy nosotros podamos tener un corazón perdonado, un corazón sanado. Señor Jesucristo, en estos momentos te pedimos que te hagas presente en cada uno de mis hermanos. Que en estos momentos ellos sientan tu presencia, tu gracia, tu amor sobre de ellos, porque tal vez ellos están pasando por un momento difícil, un momento en que hoy tú nos dejas saber que tenemos que amarte con toda la mente, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Pero mis hermanos están pasando por algo muy difícil. Querida hermana, querido hermano, si tú inconscientemente guardas algo contra Dios, cierra tus ojos, porque el Señor hoy quiere decirte cuánto te ama. Él quiere decirte que Él estuvo en esos momentos tan difíciles que tú no comprendes por qué Dios permitió esa desgracia, esa enfermedad, eso tan doloroso que Dios permitió en tu vida, y que tú eso te hace guardar algo en contra de nuestro Dios, algo que no te deja orar plenamente y sentir su amor en plenitud. En estos momentos, Señor Jesucristo, te pido grandemente que derrames de tu sangre preciosa y de tu gran poder y de tu Espíritu Santo sobre su mente, alma, cuerpo y espíritu, y sobre todo ser de cada uno de mis hermanos, y que te lleves todo enojo, resentimiento, decepción de cada uno de ellos hacia ti, mi Dios Todopoderoso, por alguna enfermedad, por alguna desgracia, por algún sufrimiento grande que ellos hayan sentido, que tú pudiste haber evitado, pero que no sucedió así, por un milagro que ellos esperaban en un momento especial y que no lo recibieron, Señor. En estos momentos, dales la gracia, mi Dios, de reconciliarse contigo. En estos momentos, abrázate, querida hermana, abrázate, querido hermano, y siente el amor, la protección, el perdón de nuestro Dios, que en estos momentos se quiere reconciliar contigo. Y en estos momentos siente esa reconciliación con nuestro Dios por haber permitido en ti esa desgracia, esa enfermedad, ese momento tan doloroso. En estos momentos sana esa herida de tu mente y de tu corazón y reconcíliate con nuestro Dios Todopoderoso. Hoy el Señor nos decía: ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil es perdonar al que nos ha ofendido. Qué difícil es perdonar las palabras ofensivas y las acciones contra nosotros. Pero qué difícil es perdonar una traición, querida hermana, querido hermano. La infidelidad de la esposa, la infidelidad del esposo. En estos momentos Jesucristo sintió la infidelidad de su iglesia, la infidelidad de su pueblo. En estos momentos cierra tus ojos y levanta tus manos, y con esas palabras que Jesús elevó al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En estos momentos, querida hermana y querido hermano, tú con tus propias palabras dile: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, perdónala porque no sabe lo que hace. En estos momentos perdona esa traición, perdona
ese adulterio, esa infidelidad. Perdona ese falso testimonio, ese mal comentario, esas palabras ofensivas, golpes, maltratos físicos o espirituales, mentales que sean dirigido hacia ti de parte de tus seres queridos en estos momentos. Yo te voy a pedir una cosa, querida hermana y querido hermano, para poder perdonar al que nos ha ofendido en estos momentos. Cierra tus ojos y tráete a la mente a esa persona que te ha ofendido, que te ha traicionado, que te ha humillado, y en estos momentos bendícela, querida hermana. Bendice a esa persona para que puedas tú recibir el perdón. Hoy el Señor nos hablaba de perdonar de corazón. Tal vez tú le hablas a esa persona, pero es de labios para afuera, pero no tienes deseos de acercarte, de abrazarlo, siendo tu sangre, tu carne, o siendo tu pareja, tu esposo o tu esposa. En estos momentos, Señor Jesucristo, te pedimos que derrames de tu sangre preciosa, de tu Espíritu Santo, que derrames de tu gran poder sobre la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos, y que les limpies, le purifiques, les borres de su mente y de su corazón esa traición, esa infidelidad, ese falto de testimonio, esas palabras ofensivas, esos malos tratos de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de ese familiar, de sus padres, de sus hermanos, que les han traicionado, que los han ofendido, que los han humillado y maltratado. Señor, borra de su mente consciente y subconsciente, alma, cuerpo y espíritu esos malos tratos, esas palabras ofensivas, esas traiciones, esas infidelidades de mis hermanos que guardan en su mente y de su corazón, de esos seres queridos que les han lastimado, y sana las heridas de su mente, corazón, de su corazón principalmente. Sana su corazón, Señor. Un corazón perdonado es un corazón sanado, Señor. Dale la gracia de perdonar al que les ha ofendido, Señor bendito, con tu gracia y con tu amor. Y aquí el Señor nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdonarnos a nosotros mismos por aquello que nosotros cometimos tal vez hace muchísimos años, que ya Dios nos perdonó. Un aborto, una traición, un crimen. El peor de los crímenes tal vez pudimos haber cometido tú y yo, pero si tú ya lo confesaste y ya te lo absolvió el sacerdote, queda perdonado. Y si no, si tú tienes algún pecado muy grande que confesar, confiésalo con el sacerdote. Esa es la mejor manera de poder recibir perdón, y perdonar nosotros mismos por medio de nuestro Dios Todopoderoso. Y en estos momentos cierra tus ojos, querida hermana y querido hermano. Vamos a pedirle al Señor que sane nuestro pasado. Derrama de tu sangre pegada sobre la mente consciente y subconsciente de mis hermanos, Señor. Límpiale y purifícale, bórrales de su mente consciente y subconsciente todo el pasado, todos esos pecados fuertes, mortales que pudieron haber cometido desde la adolescencia, la juventud y en todas las etapas de su vida, Señor. Algún aborto, alguna traición, algún crimen, no sabemos, solamente tú sabes, Señor, pero tú dices en tu palabra que aunque nuestros pecados sean rojos como la escarlata, quedarán blancos como la nieve, Señor. Que tu sangre preciosa los limpie y los purifique de todo pecado, de toda maldad, bendito Dios. Y en estos momentos siente, querida hermana, como Dios te perdona, querido hermano, ese pecado que no podías tú perdonarte. Por cómo sana tu pasado, cómo borra tus memorias de ese pecado, de ese crimen que tú tal vez cometiste, y que ahora Dios te da la gracia de recibir el perdón. Y también de perdonarnos por lo que dejamos de hacer, porque tal vez levantamos un falso testimonio a una persona, hablamos mal de una persona, manchamos su imagen de Cristo en esa persona, o tal vez pudimos haber ayudado a alguien y no lo hicimos en vida, y esa persona ya se murió. En estos momentos recibe esa reconciliación contigo misma por las cosas que hiciste que no debiste de hacer, y por las cosas que dejaste de hacer que debiste de haber hecho. Señor, en estos momentos te pedimos que nos dé la gracia de reconciliarnos contigo, Señor, de reconciliarnos con el prójimo, con el que está a nuestro lado, y reconciliarnos con nosotros mismos. Recibe en el nombre de Jesús la reconciliación de Dios, la reconciliación del prójimo y la reconciliación de ti misma, de ti mismo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, Padre Dios Todopoderoso, te pedimos que nos liberes a cada uno de mis hermanos y a todos los que estamos presentes y a todos los humanos aquí en la tierra. Libéranos de todo odio, rencor, resentimiento, falta de perdón y endurecimiento de corazón desde la quinta, cuarta, tercera, segunda, primera generación, paterna y materna, y desde el momento de la concepción
vientre materno, niñez, adolescencia, arrancamos de raíz todos los odios, rencores, resentimientos, falta de perdón y endurecimiento de corazón que se nos pudieron haber transmitido de nuestros ancestros y desde el vientre materno. Y nos declaramos libres en el nombre de Jesucristo nuestro Señor de todo odio, rencor, resentimiento, falta de perdón y endurecimiento de corazón. Padre Dios Todopoderoso, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por intercesión de María Santísima y la intercesión de todos los santos y ángeles del cielo. Amén, así sea. Un corazón sanado es un corazón perdonado. Amén, así sea.